Alarma de prioridad. Flota de invasión detectada. Orígenes, desconocidos. Objetivo de invasión. Tipón. Clasificación. AgriWorld. Valor estratégico. Medio. Curso de acción recomendado. Tamaño de la flota. 7. 6 de ellos se estiman en casi 800 metros de longitud. El buque más grande de la flota es desconocido, debido a la naturaleza del círculo. Flota de liberación. No hay fuerzas en el sector fuera de las fuerzas desplegadas. Información sobre las fuerzas enemigas. Enemigo desconocido. Diseños de embarcaciones sin coincidencia. Valor estratégico. Establecido en alto. Fuerzas necesarias. Intel necesitaba. Ejecutar orden de solicitud. Adeptus Astartes. Respuesta entrante. Desplegando los dragones de Gaia. La barcaza de batalla Gaiaswrath salió de la urdimbre, emergiendo en el punto Mandeville del sistema. Apareciendo más allá del sexto planeta en el sistema, no pasaría mucho tiempo antes de que su presencia fuera notada por los invasores que rodeaban el cuarto mundo en el sistema. La charla de Vox permaneció muerta, a pesar de los escáneres que mostraban que quedaba vida en el mundo. Con suerte, la guardia todavía estaba luchando, conteniendo cualquier abominación de Xenos que les hubiera golpeado ahora. Un enemigo desconocido siempre era peligroso. No hay señales de tifón, mi señor. Creo que nuestros canales Vox están siendo atascados, gritó uno de los hombres. Muy bien. Capitán. Retumbaron los Astartes, volviéndose para mirar al que comandaría el combate en el vacío. La nave central y una de las embarcaciones más pequeñas. Puedo ahorrar un total de 60 de nuestro número. Úsalos como mejor te parezca para capturar ambas naves. Déjelos lo suficientemente intactos para que el Mechanicum obtenga toda la información que pueda de sus bancos de datos. Y lo que es más importante, cómo funciona su tecnología. Desplegar el resto de nuestras fuerzas a través de una alta inserción orbital. Sí, maestro del capítulo. Resolvió el Astartes, mientras el maestro del capítulo salía del puente. Ya se estaban ladrando órdenes, y los humanos se apresuraban a obedecer rápidamente. Ahora, él simplemente tenía sus propias fuerzas para asistir también. Incluso con el desvío de tantos Astartes, casi un tercio de su número, la fuerza que traía consigo era de 100 fuertes. Una décima parte de las fuerzas de los capítulos. El resto estaba luchando a través de varios mundos no conquistados, despejando su camino a través de una especie Xeno anormal y extremadamente peligrosa. Su cuerpo era el de un limo, capaz de comer cualquier ser de adentro hacia afuera y usar el cadáver restante como una marioneta. Estar completamente sellado en una armadura era una de las pocas defensas efectivas contra tales criaturas. Como era un flamer, los pocos miembros del Librarius que tenía, tan débiles como eran, creían que la criatura también tenía algún tipo de mente de colmena o incluso una sola entidad. También estaban lejos, escaneando cada mundo purgado de la especie de este Xeno para asegurarse de que el trabajo se hiciera correctamente. Era arriesgado si el enemigo tenía sus propios psíquicos, pero su fe en el dios emperador sería suficiente. Lo había sido antes, y ciertamente lo volvería a ser. Sus comandos ya habían retransmitido, un tercio de los marines espaciales bajo su mando se dirigían a los barcos de asalto de tiburón, mientras que el resto ya se dirigía hacia sus cápsulas de caída, tanto Astartes como Morales por igual. Las cápsulas de caída de patrón estándar estaban siendo abordadas, mientras caminaba hacia su cápsula personal, el sonido del trueno lo hizo detenerse, dándose la vuelta mientras 3 Dreadnoughts marchaban a la vista. Cada uno estaba armado con un puño de cadena y bolters pesados gemelos unidos. Cada uno recordaba bien, un grupo de trillizos que habían sido reclutados al principio de la historia de su capítulo. Era una pena lo que les había pasado, pero vivieron para seguir luchando. Permiso concedido, antiguos, dijo, ya anticipando su pregunta. Retumbaron como si se rieran. Eres mayor que nosotros, maestro del capítulo. Si alguien debe llamarse así, eres tú, dijo el líder, dirigiéndose hacia las cápsulas de caída de Dreadnoughts. El emperador protege. Señor, un barco desconocido ha aparecido en nuestros escáneres. Creemos que simplemente saltó al sistema, dijo una máquina humanoide, informando a un alienígena de piel verde sentado en su silla. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sus ojos rojos se movieron hacia adelante, lejos de la información que venía de abajo. Había esperado que ya estuvieran hechos, capaces de retirarse una vez que las fuerzas en el terreno se rompieran, e idealmente, plantar evidencia de que alguien más estaba detrás del ataque.
Pero las fuerzas de abajo, a pesar de su armamento algo primitivo, habían demostrado ser mucho más resistentes de lo esperado. Roger, dijo una máquina diferente, cada una continuando cuidando sus funciones a bordo del barco. El Neimoidian frunció el ceño mientras miraba los datos entrantes. Ya se podía ver su forma, su casco dominaba el vacío negro cuando apareció a la vista. Partes de ella se parecían más a una ciudad que a un barco, armado hasta los dientes. 5 baterías en total ya estaban a la vista, 4 bloqueadas en su lugar en la parte delantera de la nave, con la última corriendo a lo largo del casco. «Ponme en contacto con el general Grievous, ahora», gritó, mientras el barco avanzaba por el vacío. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara el barco. Todos los barcos, en formación defensiva. Roger, cada nave se movió para obedecer su voluntad, girando desde la superficie para enfrentar la amenaza entrante. «Están dentro del rango de saludo, señor, ¿deberíamos abrir las comunicaciones?», sonrió el Neimoidian ante la sugerencia. Sí, eso funcionaría. Incluso un barco de tal tamaño tenía sus vulnerabilidades. Si la cubierta de comando fuera destruida, el resto quedaría inútil. Le daría tiempo para reunir cualquier fuerza que no se desplegara para enfrentar al enemigo. Sí. Creo que deberíamos invitar a nuestros invitados no invitados. Fue el fuerte pitido lo que llamó su atención. Captain Orilon, miembro del capítulo Chaos Dragons, frunció el ceño. La máquina era un dispositivo instalado por el Machinicum, una versión modificada del dispositivo de algunos Xeno. Permitía la comunicación a través de grandes distancias y no estaba sujeto a los parreles de la urdimbre, como el astra telepática. Todavía se estaba introduciendo gradualmente en varias flotas, y aunque no había reemplazado al box en tierra, cumplió bien su propósito. Sin embargo, no había otros barcos en la flota, y dudaba que fueran los altos señores de Gaia o incluso la Inquisición. Dejó una sola conclusión. La flota Xenos antes que ellos usaba tecnología similar y estaba tratando de comunicarse con ello. ¿Pueden oírnos?, fue su primera pregunta. Si podían escuchar sus planes, eso era problemático. No podían permitirse una oreja al enemigo. No pueden, dijo un miembro del Machinicum, con voz distorsionada por un número desconocido de argumentos mecánicos. Parecía más una máquina que un hombre. Tendríamos que dejarlos entrar, y estoy seguro de que también podemos cortar la conexión. Su espíritu de máquina es bastante fuerte. No será corrompido por la herejía de Xeno tan fácilmente. Reflexionó por un momento. Nada bueno saldría de tal comunicación. Era un cebo, una trampa. Un intento de distraerlo, nada más. Pero sus planes ya estaban en marcha. Incluso sin conocer los detalles exactos de cada embarcación, la embarcación más pequeña realmente no podría tener mucho blindaje. Él los probaría primero, sí, no tomaría mucho tiempo averiguar cuánto castigo concentrado podría tomar. «Abre canales», dijo con firmeza, «hablaré con este Xeno. Prepara todas las armas y lleva todas las manos a las estaciones de batalla». El dispositivo parpadeó a la vida, creando una imagen azul estática, crepitando, antes de revelar el Xeno. Más de unas pocas manos de cubierta se arrugaron de disgusto ante los enormes ojos de la criatura y la cara sin nariz. Observó cómo su rostro y sus ojos se contraían, el casco ocultaba su disgusto. ¿Era esta la amenaza que enfrentaban en la planta? Lo dudaba. ¿Nos has contactado para rendirnos, Xeno, o simplemente estás perdiendo el tiempo? Retumbó, la criatura pareció tropezar hacia atrás. Parecía tener miedo en su rostro arrugado, mirando en alguna forma de shock mudo. Su boca se movió, pero no salieron palabras. Lastimoso. ¿Cómo podría un gusano así comandar una fuerza militar? Mi señor. Nuestros cañones de bombardeo y cañones raíl están dentro del alcance. Estaremos dentro del alcance con todo el armamento restante en 2 minutos, gritó una de las manos de cubierta. Debajo de su casco, los astartes sonrieron. Sí, estaba fuera del protocolo, y el hombre sería castigado por ello, pero tal guerra psicológica tenía su lugar. Si esta criatura fuera tan débil como se había mostrado, podría abandonar sus fuerzas en el planeta. Si no cumples, serás destruido, dijeron los astartes, antes de volverse hacia el sacerdote tecnológico, asintiendo levemente. Tan pronto como apareció, su imagen de los Xeno desapareció. Tenía su marco temporal. No es que importara. De una forma u otra, la criatura sería capturada e interrogada, o mejor aún, muerta, junto con los soldados restantes en cada barco. Los ordoxenos disfrutarían de tal regalo. Entonces, vendría la retribución. Por sus crímenes contra la raza humana, se quemarían. El buque está manteniendo la velocidad.
Si lo que dicen fue exacto, estaremos dentro de su rango antes de que estén dentro del nuestro, informó el droide, mientras el Neimoidian apretaba el puño. El tiempo ya no estaba de su lado. Esa cosa, lo dejó lo suficientemente claro. No era humano, no como los que peleaban debajo. Era como hablar con una máquina, una que no simplemente dejaba en barbecho las órdenes. En eso se podían sentir emociones. Había una razón por la que nadie había sido lo suficientemente tonto como para intentar tal cosa. Podía escuchar el disgusto, todo dirigido a él. Incluso desde esa distancia, sintió miedo. ¿Dónde más? El humano a bordo se refirió a él como un señor. Un título de liderazgo y respeto. Pero si pudieran hacer uno, ¿por qué dejarían de hacer solo uno? Señor, la nave está transmitiendo una señal de radio de algún tipo hacia el planeta, dijo otro de repente, lo que le hizo fruncir el ceño aún más. No creo que podamos atascarlo. ¿Para qué servirían esas cosas? Deben haber estado tratando de contactar a las fuerzas terrestres para informarles que habían llegado refuerzos. Tal vez coordinar algún tipo de plan de batalla. No, eso simplemente no serviría. Lanzar todos los cazas que tenemos. Que nos compren el tiempo que necesitamos. Una sonrisa cruel se abrió paso en su rostro. Si no podemos bloquear la transmisión, entonces escuche. Necesitamos tanta información como sea posible. Roger. Se arrepintió de inmediato. El mensaje no tenía ningún valor estratégico de todos, hombres y mujeres del Imperio. Has mantenido la línea contra los invasores xenos, y tu llamada de ayuda ha sido recibida. Y hemos respondido. Somos los ángeles de la muerte del emprendedor. Somos su espada y su ira. Manténganse firmes, soldados leales del Imperio. Por pronto, lucharemos a su lado. Apágalo. Espetó, agarrando su silla. Habían provocado a un grupo de locos delirantes. Locos delirantes absolutos. Necesitaban escapar, ahora. No había intención de capturarlo. Tenían la intención de matar a cualquiera que encontraran. Y cuando terminaran, encontrarían los otros mundos separatistas. Solo podía imaginarlo. Cientos, miles, de esas cosas, marchando sobre cada mundo que encontraron, matando todo lo que pudieron encontrar, el mismo casco azul y verde con brillantes ojos rojos viendo arder mundos. Tenemos que escapar, ahora. Gritó, poniéndose de pie, solo para ver con horror cómo el disparo atravesaba el escudo de una de las fragatas Munificent. La explosión estalló en toda la nave, terminando el trabajo que el disparo no había hecho. Incluso cuando el barco se desgarró, una cosa permaneció aterradoramente clara. No solo había perforado el barco o el barco en sí. Se había abierto paso, dejando nada más que destrucción a su paso. Señor, han abierto fuego. ¿Qué deberíamos? Uno de los hologramas fue cortado cuando otro explotó, apenas siendo capaz de tomar la potencia de fuego concentrada que se forjaba contra sus escudos. Seguido de un tercero. Fuego. Gritó, presa del pánico, mientras los rayos rojos de energía de las naves restantes dispensaban sus disparos al vacío. Los turboláseres dispararon contra el buque, incluso cuando el cuarto barco estalló en llamas. Había uno detrás, de alguna manera dejado intacto por más de un disparo o dos. Se dejó así por una razón. El cuarto estalló en llamas, inclinándose en órbita, mientras la nave enemiga continuaba perforando su posición. Podía imaginar el crujido cuando el último Munificent fue destruido, la nave enemiga se abrió paso, como un martillo de un dios sacado directamente de los mitos de cualquier mundo. El barco retumbó, las luces parpadeaban antes de que las cosas se calmaran. Nuestros escudos están abajo, señor, dijo uno de los droides. Luego vino lo que envió escalofríos por su columna vertebral. También hay formas de vida a bordo. Despreciaba esperar. Verdaderamente, los astartes nunca fueron hechos para tal cosa, no cuando una batalla estaba cerca. No tomó mucho tiempo, no esperaba menos, ya que sintió que la gravedad se apoderaba. Solo un puñado de vainas más grandes cayeron, llevando a sus hermanos de batalla a la refriega, mientras que las vainas más pequeñas llovieron por cientos, cada una con unos at en la batalla. Muchos capítulos no se atreverían a traer mortales como este a la batalla, pero tenía que estar en desacuerdo. Si bien no eran astartes, y carecían de los números de la Guardia Imperial, tenían un equipo mucho mejor, algunos de los mejores equipos de guerra fuera de un capítulo, especialmente para lo que muchos consideraban una sentencia de muerte. Eran soldados de élite, sobrevivientes de muchas batallas, por lo que se les había dado ese papel.
Era útil, agregando números muy necesarios, incluso si cada soldado era más débil que un Astartes, tener apoyo mortal nunca fue algo horrible. Su decente llegó a su fin, el maestro del capítulo ya escuchaba los gemidos de metal a su alrededor. Parecía que algo decidió romper su caída. Le tomó solo un segundo saliendo a las ruinas de lo que una vez fue una especie de tanque, su rostro se retorcía de disgusto al ver la naturaleza del enemigo. Máquinas. Parecía que el enemigo era demasiado cobarde para pelear sus propias batallas. Suelta eres. No dejó que terminara, quitándole la cabeza con un solo movimiento de su espada de poder. Otro fue destruido rápidamente por una sola ronda de perno, abriéndose paso a través de su marco más voluminoso. Informe. Gritó, escuchando por encima del box mientras continuaba su marcha a través de las fuerzas de la máquina. Ambos eran débiles. El primero eran brazos delgados, piernas delgadas. Fue una sorpresa que pudieran pararse, y mucho menos caminar. Eran el gruñido común, incluso pilotando sus máquinas parecidas a tanques. Algo que tenía poco sentido táctico, ya que destrozó a la tripulación T1 con sus propias manos. Osad se está uniendo a las fuerzas de defensa planetaria. Han perdido toda la artillería y la mayoría de sus unidades blindadas. Tu orden, maestro del capítulo. Desafortunado, pero no inesperado. Hicieron bien, para aguantar todo el tiempo que lo hicieron. Sus unidades blindadas son bastante débiles, una escotilla sin vigilancia en el frente que se puede quitar fácilmente. Trate de encontrar a su líder también. Si eliminamos lo que controla estas abominaciones, antes se termina esta batalla, dejó que su voz resonara en autoridad sobre el box. Cada Astartes era un ejército en sí mismo, y estaba seguro de que más de unos pocos de sus hombres se habían quedado para proporcionar apoyo adicional a las fuerzas mortales. Bien, estaban dispuestos a poner su deber antes que la gloria. Su enemigo había entrado en fuerza, parecía. Incluso cuando llegaron informes sobre la captura de 2 buques enemigos, tuvo que preguntarse cuántos ejércitos como este podría traer. 7 barcos habían traído lo que podría sumar decenas de miles, probablemente más. Un ejército que estuviera hecho completamente de máquinas se apresuraría a reponer las pérdidas este día, incluso si fueran absolutas. Esta era una amenaza que debía abordarse lo antes posible. Idealmente, lo que se capturó tendría suficiente información para permitirles eliminar esta amenaza antes de que se dieran cuenta de que este ataque había fallado. Pero las cosas rara vez salían según lo planeado, y probablemente pondría fin a la cruzada en curso contra las criaturas del Limo. La mayoría, en realidad, podría tener que ser redirigida, tan preocupante como era. Pero ese era un pensamiento para otro día, y él solo tenía el mando sobre su capítulo. Idealmente, los altos señores de Gaia estarían de acuerdo con esto. Uno de los escudos personales de la máquina fue aplastado, permitiendo que su Volter destruyera la extraña máquina que rodaba por el suelo. Encerró la imagen mental de la abominación en su mente. Tal conocimiento siempre fue útil, y sintió que su capítulo necesitaría todo lo que pudiera reunir para la guerra venidera. Fue el aplauso lo que llamó su atención, seguido por el rasguño. Conocía el sonido demasiado bien, recordándole a muchos miembros del Mechanicum con demasiados aumentos. Se volvió, mirando a los ojos de que algo se había vuelto más metálico que cualquier especie asquerosa de Xeno en primer lugar. La única carne viva que podía ver eran 2 ojos amarillos y llenos de odio, incluso si estaba jadeando, y otros órganos. Sus manos terminaban con 6 dedos, 2 de los cuales eran pulgares. Sus ojos se entrecerraron detrás de su casco. No, eso no era correcto. 4 brazos que simplemente se conectaban entre sí eran más precisos. Varias armas de diseño desconocido se unieron a los desechos del ser, aunque mucho más de 4. Recogía trofeos de cada muerte, parecía. Un guerrero de cierto grado de habilidad como mínimo. Un cyborg en toda una fuerza de máquinas. Este podría ser el líder que estaba buscando. Y si no lo fuera, entonces tal vez la destrucción de la abominación lo sacaría. No eres Jedi, pero eres bastante impresionante. Tu espada será una buena adición a mi colección, dijo su voz, mientras los ojos de los maestros del capítulo se entrecerraron detrás de su casco, incluso cuando sus manos se extendieron hacia 2 de las empuñaduras. La energía dormía, similar a la de su propia espada de poder. Armas extrañas de hecho. Energía pura, sin una cuchilla secundaria que la respalde. Otra cosa más que investigar sobre esto. Permaneció en silencio. La cabeza del ser estaría de vuelta en su monasterio capitular cuando su espada cayera en sus manos. Pero, ¿qué eran estos Jedi? Parecía que eran un grupo de guerreros, y que recogía sus armas después de cada muerte.
Lo suficientemente impresionante como para justificar la admisión de tales. ¿Se supone que debo estar impresionado, Sheno?, dijo, por fin, rompiendo el silencio. No importa a quién o qué hayas matado, encontrarás tu fin en mi espada, por los crímenes que has cometido contra la humanidad. Cargó, cerrando la distancia, disparando su volter a medida que avanzaba. Él daría crédito donde se debía. Actuó mucho más rápido que los droides más lentos al ataque. Esquivó las rondas del volter, antes de bloquear el balanceo superior de su hoja. Metal gimió mientras el marco de su máquina evitaba la fuerza transhumana que se traía contra él, apenas resistiendo. Rompiendo el bloque, se lanzó hacia atrás, creando espacio entre ellos. Más rondas salieron de la revista, cada una tan inútil como la anterior. Tampoco trató de bloquear las rondas. Simplemente evade. Le habría gustado ver el resultado de tal cosa, pero parecía darse cuenta de que hacerlo sería una mala idea. Finalmente se gastó la última ronda. Fue una pena renunciar a su ventaja a distancia, pero no había estado funcionando hasta ahora. Puede ser un oponente ágil, pero ya había mostrado su debilidad en espacios cerrados, y eso era solo con una mano, no ambas. Cargó de nuevo, esta vez permaneciendo cerca, ambas manos agregando peso y finura a cada golpe. Blades chocó con el Kyborg logrando mantener el ritmo de sus golpes, a pesar de que ahora estaba en retirada. Cualquier abertura que pudiera ser explotable era insignificante, ya que necesitaba sus dos cuchillas para bloquear las suyas. Impresionante. Será una pena que tenga que terminar esto ahora, dijo mientras bloqueaban las cuchillas. Como esperaba, sus brazos comenzaron a separarse, otorgándole 4 brazos. Luchar contra 4 cuchillas a la vez sería difícil, incluso para unas tardes. Si lo hubiera dejado, por supuesto. Cuando 2 brazos se extendieron hacia abajo, soltó su mano izquierda de su hoja, antes de agarrar un par de brazos cerca de la articulación. ¿Qué? Su voz se quebró en lo que podría haber sido confusión, mientras comenzaba a apretar. Metal gritó de indignación contra su agarre, doblándose de una manera que nunca quiso hacerlo. Con un simple tirón, volaron desde su zócalo, y fuera de la vista, armas y todo. Tal vez, si no me hubieras informado, podrías haberme apuñalado, dijo, golpeando su puño contra la placa del pecho del Kyborg. El crujido fue satisfactorio, casi tanto como el fuerte estallido. El líquido, probablemente sangre, se filtró de la placa torácica arrugada mientras jadeaba y raspaba. Permanecer entero fue impresionante, incluso sin toda su fuerza detrás. Pero era hora de poner fin a esto. No podía protegerse contra él. Se arrojó a un lado, una explosión consumió el suelo en el que una vez estuvo parado. El Kyborg fue arrojado por la explosión, aterrizando cerca de un dispositivo desconocido. Para cuando se había levantado, estaba dentro. ¿Algún tipo de nave de escape? Una cosa tan pequeña no debería llegar muy lejos, pero no se arriesgaría. Avanzó, botas blindadas impactando el suelo con el sonido de un trueno. Pero llegó demasiado tarde por solo un segundo. La extraña nave dejó escapar un grito cuando su motor cobró vida, despegando hacia el cielo. Sus dientes se juntaron. Una pena que el líder enemigo escapara. Parecía que su enemigo sería informado de la derrota de esta fuerza después de todo. Miró alrededor del campo de batalla, confirmando la información que venía a través del box. Las fuerzas enemigas habían sido derrotadas, y los buques capturados, junto con un Sheno vivo. Habría mucho que hacer, para prepararse para la tormenta que se avecina. Pero por ahora, había trabajo por hacer, antes de que pudieran regresar al mundo natal. Mucho trabajo por hacer. Lo admito, esto no se siente como mi mejor trabajo. No sé si es porque estoy fuera de mi campo habitual, escribiendo una historia de ciencia ficción como esta, incluso si la fantasía es una parte pesada de ambos universos, o porque Warhammer es algo en lo que no tengo mucho tiempo de lectura, así que no tengo idea de cómo bajar la sensación. Y, sí, sé que cambié algunas cosas hasta ahora, y en última instancia, la mayor parte de eso es intencional. El por qué habría sido cubierto este capítulo, pero no pude hacer que esa apertura funcionara de la manera que quería, así que opté por este. Siéntase libre de preguntar sobre lo que cambié, o si maté a este fic antes de que despegue.